Otra semana cargada de titulares en el mundo de la política en Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a presentar a nuestros invitados y comenzamos con la conversación aquí en nuestros estudios en Washington. Se encuentra Luis Botello, vicepresidente senior de Proyectos Especiales del Centro Internacional para Periodistas. Está también Alfonso Aguilar, es abogado y estratega republicano. Dan Restrepo, abogado y estratega demócrata. Y en Miami se encuentra Yadira Escobar. Ella es analista, bloguera y se define como alguien de centro. Yadira, quiero comenzar contigo. Una semana de mucho movimiento, desde el libro de Woodward, del que ya se sabía, pero fueron filtrados a partes muy explosivos, y luego la columna de opinión en el New York Times, en una presidencia que se ha caracterizado por tener semanas bastante volátiles. Esta, ¿dónde la pondrías en el listado de las más volátiles? Bueno, yo creo que hace daño. Yo creo que es algo que nos beneficia a nosotros porque siempre tanto podamos tener una mirada informada desde adentro, vamos a poder entonces formar opiniones cementadas en los hechos. Y este libro nos revela cómo andan las cosas dentro de la clase política que decide finalmente cómo vamos a vivir. Así que, por lo tanto, siempre tanto nosotros tengamos información, perfecto. Yo creo que todo gobierno necesita debate, necesita incluso personas que tengan opiniones diferentes, pero el problema es que realmente nos va dañando, yo creo, un poco la imagen, porque me preocupa que incluso que este tipo de información le cemente a Trump, que ya sabemos es bastante emotivo, que yo creo le puede a él de cierta manera confirmar las sospechas que la prensa está contra él, y entonces es un poco peligroso acorralar a las personas que ya han mostrado tendencias paranoicas con algo que es un poder importante para la ciudadanía, que es la prensa libre. Entonces, no solamente nos hace un ligero daño, que es la imagen como país, es siempre algo que hay que tener en cuenta, sino que también yo creo que le va a Trump confirmando sus tendencias negativas, y no es bueno para nosotros porque no queremos empezar el 2019 con problemas. Y por lo tanto, tengo que estar de acuerdo con lo que dijo Obama, que no necesitamos que personas desde adentro confronten a Trump. La ciudadanía tiene que votar para dejar su marca ahora en noviembre. Al final de cuentas, es Trump el que crea este ambiente de que es tan difícil, incluso para los periodistas. ¿Cuál es la conducta ética? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yadira, ¿es consecuencia lo que estamos viendo? Yadira, ¿es consecuencia de lo que estamos viendo de los ataques del presidente a la prensa, de hablar de prensa falsa, de decir esta semana que cuando él salga del poder, el New York Times, CNN y otros medios van a desaparecer y se van a quebrar? ¿Puede ser esto una respuesta? Cuando hay ataque, hay respuesta. Yo creo que es absurdo cuando él insiste en que el New York Times está quebrado. La prensa en sí está teniendo problemas simplemente para ajustarse a la nueva manera en que la ciudadanía se informa. Esto no tiene que ver con que si es una maniobra publicitaria de New York Times. El New York Times ya establecido y punto. Yo creo que la fuente es verdadera. Yo simplemente creo que, como dijo uno de los panelistas, Trump es un presidente que fue producto de nuestra división interna en Estados Unidos. Por lo tanto, quizás es demasiado pedir que sea también un presidente de la reconciliación, porque el país está polarizado cada vez más, un bando versus el otro. Pero como mismo hay presidentes de paz, presidentes de guerra, Trump tiene un enemigo que es sí mismo. Trump tendría, para reformarse, para estar a la altura de este momento histórico importante para el futuro de Estados Unidos, Trump tendría que reformar lo que durante años en su carrera de comerciante, de negociante del sector privado le fue beneficioso, porque ahora no es el momento para estar con la agresión esta de enfrentarse a la prensa, a los enemigos de Estados Unidos, que le funcionó durante su campaña. Yo voté por él. Le funcionó porque era como el desafiante que se iba a remangar las mangas para reformar el sistema que estaba corrupto. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Esa agresión
significa que no es un team player. Actualmente Donald Trump no está capacitado para trabajar con su equipo, que su equipo no tiene gente rara así de tipo republicano, son republicanos tradicionales que incluso están dispuestos a aceptar, como dice el op-ed del Anónimo, que están dispuestos a celebrarle los logros como la economía y todo eso, de que hay nuevos empleos. Una de las cosas y uno de los protagonistas que no está como protagonista, que lo tiene que ser, es el Congreso. Y es el mismo liderazgo republicano dentro del Congreso, ha abierto tanto espacio que gente está buscando, y aparentemente este Anónimo está buscando contrapesos, porque los contrapesos institucionales, constitucionales no están haciendo su deber. Yo creo que la prensa, una buena prensa debe ser responsable con la imagen de Estados Unidos, porque a veces Estados Unidos, así como una entidad vista desde afuera, es una entidad tan fuerte, anda repartiendo tanta ayuda humanitaria, excavando pozos en África, que muchas veces se ha descuidado la imagen. Y yo creo que la prensa debe ser un poco cuidadosa en no decir abiertamente que tenemos un presidente mentiroso, un presidente incapaz, porque es delicado. Mira, estoy de acuerdo con que la prensa critica. La prensa no es publicista para los Estados Unidos. No, un momento. Yadira, yo no estoy hablando de propaganda. Yo no estoy pidiendo que la prensa dé propaganda. Tenemos, mira, no me gustaría... Yadira, tienes razón. Si estamos dispuestos a analizar objetivamente al liderato político en el Congreso, al presidente, me parece que algo que no está sucediendo en este país es que la prensa no está haciendo autoexamen. Aquí tenemos demasiados periodistas comprometidos ideológicamente de izquierda y de derecha, con excepciones obviamente de Juan Carlos López. Pero hay que tener un mínimo de responsabilidad con el efecto que producen estas publicaciones en el exterior. Pero hay algo que sé que nos envidian a Estados Unidos en muchas partes del mundo, que acá puede haber esa polarización, puede haber periodistas comprometidos con la derecha, con la izquierda, con el centro. Pero aquí a los periodistas no los están matando por hacer su trabajo, los medios no los están silenciando por presión política que viene desde la presidencia, como ocurre en toda América Latina. Hay una libertad de prensa y la libertad hace que si hay posibilidad de publicar, se va a publicar. Pero hay que ser vigilante, no hay que ser vigilante, porque el presidente mencionó que hay que revisar las leyes de difamación. Acaba de mencionarlo. No lo sé, y no se debe hacer. Al procurador que investigue a los que están... Investigue al Anónimo, para quién nos... Eso hay que tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Debe tener la libertad como algo que ya tiene. Hay que luchar por eso todos los días. La prensa por sí sola no va a cambiar, estamos seguros de eso. La prensa tiene una función, aparte de informar a los oyentes, a los lectores, la prensa ante todo tiene que ser responsable con sus inversionistas. Por lo tanto, no podemos esperar de la prensa esa conducta. Es una cosa de que, bueno, idealmente se cuidarían de cuidar los intereses de donde están radicados físicamente, porque tienen sus oficinas aquí en Estados Unidos, pero como eso no va a pasar, por lo tanto, la culpa máxima cae sobre Donald Trump, porque como Commander-in-Chief, él tiene que cuidarse los modales, tiene que lijarse la forma, el estilo con que trata a su equipo. Entonces, si él maltrata a su equipo quiere tolerarlo, pero su equipo también son seres humanos. Y eso no quiere decir que uno no pueda, incluso un político, criticar un reportaje periodístico. Bien lo puede es la forma en que se hace. Y otro problema que obviamente él tiene es que él mismo lo ha dicho, él es su propio portavoz. Entonces, tiene portavoces que hacen unas aseveraciones y después, segundos después, él cambia la versión por Twitter. Entonces, eso le quita credibilidad. Yo creo que hay dos razones por las cuales esta carta ha salido. Evidentemente, del lado emotivo, humano, seguramente se motivó bastante por el libro de Woodrow. Pero yo creo que tenemos dos opciones. Uno, fue por motivos de conciencia. Yo creo que hay que darle siempre un espacio a que existan personas con un mínimo de conciencia que cuando se ven en la difícil situación de evaluar, de confirmar, ayudar a un presidente que ellos están viendo las razones por las cuales toma las decisiones y que muchas veces es producto de una emoción y no teniendo en cuenta la seguridad nacional, lo que les conviene realmente como nación. Entonces,
hay que darle un espacio a que tengamos frente a nosotros un fenómeno de la conciencia. Pero la persona anónima perfectamente puede ser un oportunista que sencillamente está sospechando que los republicanos van a perder en noviembre y por lo tanto ya quiere empezar a ganarse el favor de los demócratas. Siempre cabe hay el espacio para el oportunismo político que quizás después se va a revelar que era él, el hombre misterioso o la mujer misteriosa dentro de la administración. O es eso, oportunismo o conciencia. Mira, pero si cualquiera de las dos opciones sí van a influir en las elecciones. Mira, ambas cosas, mira, creo que fue bastante cobarde hacerlo de la manera que se hizo. Si tienes al nivel de preocupación que supuestamente tiene esta persona con este presidente, ha llegado la hora de salir de gobierno y decirlo públicamente en voz alta para que el público y los votantes lo pueden evaluar yendo para adelante. Es sumamente importante hacer eso. Yo creo que Yadira está siendo muy generosa con esta persona. Yo creo que este es el típico, nosotros que trabajamos aquí en el pantano, esto está lleno de whistles, de comadrejas. Esta es la típica comadreja que debe tener un ego enorme, que quiere impresionar a los periodistas de que tiene toda esta información. Quizás el presidente no lo trató bien en una reunión, le dijo que tenía poca energía, o qué sé yo. No, y es alguien súper creído también. Y él decidió sacar algo. Según Anónimo, pues a publicar esto te complicas la vida totalmente en seguir haciéndolo. No, y también un autoservicio. Es un autoservicio. Es un autoservicio porque total. Si él sale de esta administración, puede decir públicamente, yo fui el que... Hay que recordar que, de nuevo, como había dicho Juan Carlos, es cierto que a otros presidentes le ha sucedido esto. Tenemos una crisis institucional en Estados Unidos, sí, pero también pensemos en esto. La carta en sí puede ser que no sea tan importante juzgándola desde el punto de vista de la política, que no sea algo contundente en un terremoto, pero el hecho que estemos hablando de esta carta te dice que Donald Trump no ha estado a la altura. Yo creo que hizo una buena campaña, pero no ha podido hacer la transición a ser un team player, trabajar con su equipo, porque el hecho de que tenga un empleado disgruntled que está enojado con él no es en sí importante, sino el hecho de que estamos dispuestos a creerle a esa carta anónima que no nos da ni siquiera prueba de que existe. Yo sí creo que existe, pero te demuestra el contexto político. Hace unos años empecé un libro, una novela, se llama The Illustrator, que era alertando sobre el crecimiento, el avance de la extrema derecha, que siempre es un problema latente. Yo no creo que Estados Unidos nunca tendrá un problema de ser comunista. Aquí no va a triunfar el comunismo. Los problemas, lo que amenaza siempre es la extrema derecha. Y entonces, en este contexto, es absolutamente increíble como lo que uno hace unos años pensaba que requeriría mucha fantasía, esfuerzo y quizás décadas para llegar a ese contexto violento de división, de intrigas, de manipulación dentro de las instituciones más sagradas. Ya no es el futuro, ya ha llegado. Estamos en esta situación donde una simple carta anónima nos pone todo en un revuelo. Porque es un revuelo, no demuestra lo que está haciendo por dentro. Y lo importante es la institucionalidad de la Casa Blanca. Aquí estamos hablando del futuro de la democracia. Yadira. Sí, pero la economía, porque aquí se mencionó la palabra miedo. Y yo creo que lo más peligroso, lo que deberíamos todos que nos sintamos un poco demócratas, deberíamos temer el contexto de miedo, porque cuando las personas temen, incluso la base republicana de Trump, que ellos, aunque estuvieron con las gorritas rojas, no quiere decir que en estos momentos se encuentren tan fervientes en el trumpismo. Por lo tanto, temen que la economía se ponga mala, temen que sencillamente se desmorone. Sí, porque si ganan los demócratas en noviembre, vamos a tener un impeachment, o por lo menos charla de impeachment. Y eso es casi prácticamente lo mismo, porque es sumamente peligroso. Y entonces, el problema del miedo es que si el día de mañana, si en el 2019, por ejemplo, la economía, que hasta ahora está bien, Trump lo ha estado manejando bien, si hasta ahora la economía va bien, pero en el 2019 colapsa, porque de cierta manera hay algunos sectores de Estados Unidos que simplemente están siguiendo por inercia, pero no es que en sí que están creando fortuna nueva. Entonces, si ya no estamos industrializados, si ya lo que estamos es tenemos un sistema financiero, entonces si en el 2019 colapsa ese sistema, en el contexto de miedo ya patológico que estamos teniendo y que cada bando desconfía del otro, no vamos a poder responder de una manera sabia, coherente, de mente fría, sino con el miedo vamos a justificar cualquier propuesta autoritaria que venga. Yo no tengo duda de que nuestra democracia es fuerte, que nuestras instituciones son fuertes, por eso Donald Trump no se puede convertir en un déspota. El daño que se está haciendo es todos los días, es a la oficina del presidente. Sí, Donald Trump
Donald Trump... yo no ando con la corriente esa de que Donald Trump es el próximo Hitler. Yo no creo eso. Pero hay que tener en cuenta que Donald Trump abre un precedente donde las personas ya no le temen a los tabúes del siglo XX. Ya de repente la extrema derecha está ganando posiciones, asientos en el Parlamento de Alemania. Por lo tanto, Donald Trump, yo creo que es más bien un capitán de muñequito, de caricatura. Le queda grande el traje al momento histórico, pero Donald Trump sí abriría la puerta a una persona verdaderamente de derechas fascistoides. O sea, Donald Trump no va a hacerlo. Sí puede aquí en hacerlo Estados perfectamente. Unidos, el populismo a la italiana de Liga del Norte o el populismo a la PAN en Francia no existe en Estados Unidos. Es una minoría ínfima. Yo estaría más preocupado con la extrema izquierda y Sanders y Elizabeth Warren. No los subestimes. No, yo no estoy hablando de los KKK. Esas personas son la burla. Siempre tanto le demos cobertura a los nazis, hacemos que por contraste todo neofascista parezca más dulce. Porque como continuamente se están hablando a la gente de que fulano es un nazi, fulano es mengano, se va corroyendo, se va diluyendo la definición del fascismo. Presidente Obama que dijo, tendría lógico en Estados Unidos otra forma. ¿Cómo? Del discurso, el presidente Obama en su discurso del viernes en Urbana, Illinois, se hizo una pregunta. Dijo, ¿por qué es tan difícil decir que todos los nazis son malos? No hay nazis buenos. Voy a comenzar en Miami con Yadira Escobar. Sí, bueno, finalmente yo creo que todo este ambiente un poco tóxico de columnas que revelan la división interna del país, yo creo que definitivamente va a afectar las elecciones de los midterms de noviembre y puede ser un wake-up call para los demócratas para unirse, para olvidar las diferencias, porque actualmente el Partido Demócrata está como renovándose de que acepta la izquierda más socialista tradicional, pero también una izquierda más reformada, más socialdemócrata. Entonces, es posible que los demócratas salgan renovados de todo este conflicto dentro de una administración republicana y siempre tanto Donald Trump no reforme sus modales y aprenda a trabajar en equipo, no creo que sus empleados, su entorno lo va a aceptar porque ya se acabó la campaña, ya no hay que apuntar a los dedos al enemigo, es hora de trabajar con los tuyos.